Bien, señores, cuando nosotros nos ponemos en una condición de creernos lo que no es verdad, decimos que República Dominicana es un país rico, pobremente administrado. Eso es mentira. Es un país pobre, pobremente administrado. El que es un país rico, que uno nunca ha podido determinar qué está pasando en esa nación, es Venezuela. Y hoy tenemos que agradecer a las personas que hicieron posible que esté con nosotros un maestro de la historia y de la geografía. No le vamos a leer el currículum, porque podemos decir que es un venezolano con un currículum que lo acredita como uno de los venezolanos vivos que tienen mayor conocimiento de la historia y de la geografía de su país. Valoramos y le agradecemos al profesor Manuel Carrero su presencia aquí. Profesor, gracias, y ayúdenos a entender, porque a lo mejor entendiendo el territorio y la historia, nosotros entendemos por qué tenemos problemas y no deberíamos de tenerlo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, profesor. Si la mediática mundial ha confundido a tales magnitudes la situación, el proceso que se lleva en Venezuela, que realmente confunde, y esto pues lleva a esta situación de alarma. Nosotros estamos en un proceso de transformación de nuestra realidad. Nada fácil porque desde los tiempos coloniales Venezuela se constituyó en una plataforma para las naciones de gran poder. Pero en el tiempo más reciente, pues nosotros llevamos 100 años de explotación de hidrocarburos, durante los cuales nuestro país fue convertido en pudiéramos decir, en un gran laboratorio de consumo, en un proceso muy corto de estrangulamiento cultural y de un modelo de extracción de la riqueza que ha ido a parar por distintas vías a los centros metropolitanos industriales y financieros. A nosotros se nos estableció un modelo que probablemente se repita en lo estructural en algunos países de América Latina, que es la inversión capitalista para la extracción de los recursos básicos, los recursos fundamentales. Y luego de esa exportación de los recursos básicos fundamentales, ¿cómo retornar esos capitales invertidos allí? Para eso se han utilizado todos los mecanismos que utiliza el sistema capitalista, con todas sus desviaciones y vicios. Pero como era necesario capturar a largo tiempo a nuestra riqueza, entonces se fueron creando mecanismos no solo de inversión y de extracción de los recursos, sino la creación de una deuda impagable, de tal modo que Venezuela transitó del tiempo colonial, la guerra de independencia, en el cual nos hermanamos casi todos los países de nuestro continente y del Caribe, transitó una modalidad de semicolonia en el siglo XIX, dependiendo fundamentalmente del mercado europeo y concretamente del mercado inglés. Cuando a finales del siglo XIX las crisis en el mercado internacional colocaron el modelo agrícola y pecuario en altos y bajos muy continuos, apareció los hidrocarburos en Venezuela y ya el aparato industrial en los países desarrollados estaba transitando de la energía del carbón a la energía de los hidrocarburos. Y entonces Venezuela entró a formar parte del inventario de los recursos de las grandes naciones como Inglaterra y Estados Unidos. Desde entonces hasta hoy, nosotros transitamos a ser una forma de neocolonia en la que el capital privado inglés y norteamericano controlaron la vida del venezolano. Profesor, eso es así, pero hay un elemento que realmente nosotros no lo hemos encontrado respuesta, y es un país que nunca ha estado sobrepoblado, es decir, que tiene
suficiente territorio y territorio fértil, porque Venezuela no tiene desiertos. Y la pregunta es, ¿por qué nunca pensaron en la diversidad y la diversificación de que hoy Venezuela no es autosostenible en su alimentación? Porque no previó eso nunca. Si no me refiero a este gobierno, a ninguno. Porque si usted iba a comprar este adminículo que le sirve para escribir, si usted lo compraba en $1. Pero si lo iba a fabricar, le costaba $2 o $3. Y la clase, la élite dirigente, Ahí. la élite dirigente, vinculada a los capitales internacionales, hizo todo lo posible para que ese modelo se mantuviera. De tal modo que crear un parque nacional requería de inversión, de alta inversión en educación, en ciencia aplicada. Y eso no se hizo, y hasta ahora la revolución bolivariana está desarrollando... Los fondos estaban en PDVSA para eso. ¿Perdón? Los fondos para hacer un parque industrial y un parque agrícola y una producción alimentaria masiva. ¿De aquella PDVSA? No, aquella PDVSA era prácticamente un enclave. Un enclave. No. Esa PDVSA era y continúa siendo de las empresas más importantes del mundo, pero esa PDVSA no era venezolana en el sentido estricto de la palabra. Esa era una empresa completamente extranjerizada y además cautiva de los intereses de una pseudo burguesía nacional. En Venezuela tenemos otro problema, que es que no tenemos una burguesía, tenemos una oligarquía que forma parte del eslabón de los intereses foráneos. Lo fue. Una oligarquía invierte capital, invierte en ciencia, invierte en tecnología y se interesa en el desarrollo de las potencialidades, la riqueza, y no es así en Venezuela. En Venezuela nosotros no tenemos un desarrollo industrial como tal, sino una modalidad que es de ensamblaje o de importación de partes y de etcétera. Ese modelo, el modelo cepalista de los años 60. Mientras tanto, el flujo de la riqueza venezolana fue a parar a las arcas de los grandes capitales internacionales. Sin embargo, en la presente crisis, que conjugó dos desgracias para Venezuela, caída de precios del petróleo en el mercado internacional y una sequía brutal, se ha destacado que Venezuela produce el 70%, tiene capacidad de producir el 70% de su energía con sus recursos hidráulicos. Eso es una virtud y un acierto de los gobiernos anteriores. El desarrollo de la cuenca del Caroní, que dio lugar a un modelo incluso de presas en serie y a una explotación racional de ese recurso. Sin embargo, eso no pasó en el aluminio, en la bauxita, eso no pasó en el hierro, eso no pasó en la agricultura. Tres sectores que hubiesen compensado en mucho la situación actual. Realmente Venezuela, en sus administraciones anteriores, se sometió al mercado internacional de alimentos, por ejemplo. Sí, nosotros... Pero teniendo mucha energía disponible por el petróleo, también desarrolló la energía hidráulica. No solamente la energía funcionando, sino la potencial energía eólica. Por ejemplo, que nosotros tenemos pues una ubicación muy importante para el desarrollo de la energía solar y eólica. La energía eólica es un fenómeno nuevo, vamos a decir. De los y además costoso, ¿no? solamente nuevo y además costoso. Nosotros tenemos apenas algunas experiencias porque los recursos del petróleo nos dan como para esperar todavía en ese sentido. Sí, pero con la energía hidráulica tienen suficiente. Sí, tenemos bastante. Porque pocos países tienen un 70% de energía hidráulica. Claro, y un potencial mucho mayor, ¿sabes? Sí, claro. Podemos progresivamente pues ampliar ese potencial y vender energía al exterior. Fíjese que hubo quien en la Venezuela anterior tuvo en cuenta la potencialidad de energía hidráulica, teniendo Venezuela en ese momento excedentes financieros importantes por los precios del petróleo. Se hizo la inversión adecuada. ¿De quién fue la política hidráulica allá? Eso fue de los gobiernos ADECO, creo. Desde los años, ya con Pérez Jiménez en los años 50 hubo proyectos de desarrollo, sí. En realidad ahí ha habido una línea de más o menos de continuidad, con altos y bajos, pero se instalaron esos proyectos datan desde los tiempos de los años 50.
Y hubo pues Pero alteraciones en algunos refranes. Pérez Alfonso, que dirigió la política petrolera de Venezuela. ¿Perdón? Pérez Alfonso, Sí, que fue que dirigió la política petrolera con los ADECO y que fue el creador de la OPEP. de la OPEP, Sí, también fue quien desplazó recursos ingentes hacia el sector hidráulico. correcto. Tengo entendido. Correcto. Sin embargo, no se hizo eso en la bauxita, no se hizo eso en el hierro. Venezuela es una potencia Ni en otros esos muchos dos recursos, minerales. Y en otros muchos minerales, y sobre todo en la agricultura. Porque Venezuela es el país con la densidad poblacional más baja de América y con terrenos muy ricos para el desarrollo de la agricultura. Así es. Pero se necesita un trabajo intenso. Así es. No se desarrolló la agricultura. En Venezuela no se llevó a cabo una verdadera reforma agraria. Las grandes extensiones de latifundio para el desarrollo de la agricultura y la ganadería se mantuvieron en manos de una clase propietaria que viene desde el tiempo de la colonia y que no se interesó nunca por invertir en la tierra, ¿no? Porque, repito, los ingresos petroleros permitían en la renta que buscaba esta oligarquía obtener mejores ganancias a través de la importación antes que invertir en la tierra. Pero Estados Unidos es la potencia agrícola del mundo. Así es. Es el país que más excedentes agrícolas genera y satisface con creces todas sus necesidades. Claro, tiene un sistema de proteccionismo que data desde los años inmediatos a la fundación como país independiente. Bueno, pues fue uno de los planteamientos. Es una política inteligente. Claro, fue uno de los planteamientos de los que ellos llaman los padres de la patria. Por un lado, Jefferson proponiendo la expansión hacia el oeste y hacia el sur, y por otro, Alexander Hamilton creando las orientaciones suficientes para proteger, para desarrollar y proteger. Y en eso se llevó por lo menos hasta los años 80 del siglo pasado, cuando ya pudo disputarle a Inglaterra el mercado, al menos en América Latina, y entonces se dieron a la tarea de desarrollar una cantidad de planes y proyectos, entre los cuales está la creación de la convocatoria, la primera reunión panamericana, 1889-1890. Así que desde allá venimos con esa hegemonía norteamericana en la Pero de América. alguna manera usted está identificando a nuestros padres fundadores como partes de la oligarquía local. No. Porque si aquellos padres fundadores tuvieron esa visión, los nuestros no la tuvieron. No, pero es que nuestro nivel de desarrollo no se podía comparar al que tenía Estados Unidos. Cuando nosotros empezamos la guerra de independencia, tuvimos que enviar la primera misión diplomática o las primeras misiones diplomáticas a tratar de buscar en Filadelfia y en otras ciudades norteamericanas la posibilidad de adquirir armas. Es decir, nosotros no producíamos ni siquiera un cuchillo porque España no nos impedía, porque ni además producíamos vinos, ni textiles, ni nada de lo que se produjera en la península, porque eso era contrarrestar el desarrollo de aquella oligarquía, de aquella producción allá en España y además disputar el mercado. Entonces, profesor, para un público como el nuestro a esta hora, ¿Venezuela ha sido víctima primero de España y después de Estados Unidos? Y yo creo que, sí, evidentemente, nosotros somos una nación que está tratando de zafarse de las amarras de un modelo impuesto por Estados Unidos y que nos controlan finanzas, producción, ciencia, tecnología, hasta educación. Hay oportunidades. Perdón, doctor, y hay otra cosa mucho más importante, que es que Estados Unidos se ocupó desde los comienzos del siglo de crear una mentalidad a través de la cual se sustituyeron los valores autóctonos nuestros y de originar una especie de ciudad, una gran ciudad en Venezuela, que se sintiera orgullosa de todos los valores estadounidenses. No es nada fácil salir de esa situación. ¿Es el país sudamericano en que habían más intereses americanos? No tengo esos datos, porque no tengo esos Es datos. así. No se puede establecer así rápidamente. Pero tenía no solamente inversión material, sino una inversión en la cultura, de que cada venezolano aspiraba siempre y aspira mirando al norte. No, porque si usted, hasta Ecuador, no solamente Colombia, hasta Ecuador se le ha ido un poquito delante a Venezuela, sin embargo, aún siendo del mismo bloque. Así es, pero eso tiene una relación con esas inversiones y con los mecanismos impuestos.
de tal modo que nosotros dependemos en mucho de esa hegemonía, y la lucha que nosotros tenemos es precisamente no para establecer un sistema comunista, es para primero para hacer una redistribución justa y socializar esa inversión en la población venezolana. ¿Y eso está planeado a largo plazo o ahí se está viviendo a la defensiva? No, nosotros tenemos, el gobierno revolucionario tiene un proyecto de país por primera vez. Antes hubo proyectos de gobierno y planes de gobierno, pero nosotros tenemos el plan de la patria, que nos da una orientación acerca de cómo se va a desarrollar Venezuela en una cantidad de años por venir. Y desde luego que como proyecto tenemos que estar evaluándolo y en un proceso dialéctico de avance. Y con ese proceso de protección contra la agresión de afuera y hasta bloqueo, ¿hay posibilidad de salir, de llevar a cabo ese programa? La dinámica que nosotros llevamos dice que sí, porque estamos en el poder y porque la población nuestra, que ha sufrido los embates de esos poderes foráneos que se manifiestan con los goznes internos que tienen, ha permitido el avance. Sí, pero que han hecho un buen dúo, porque en el dúo de afuera con el grupo de adentro prácticamente le ha impedido a ustedes que sigan adelante. Claro, eso está palmariamente mostrado y lo vemos en la mediática internacional. No hay un solo día que la televisión española, la prensa norteamericana, la prensa de Bogotá, de Chile, de Buenos Aires y la misma prensa venezolana destruyan a través de la mentira cualquier planteamiento, por muy positivo que sea. Nosotros, nuestro gobierno, ha construido más de 1.300.000 viviendas que se le entrega a la gente necesitada. Se han desarrollado planes de educación, planes culturales. Nosotros tenemos allí, pues, en el desarrollo de nuestro proceso político, nuestra revolución, una cantidad de misiones que son financiadas por distintos organismos internos, por ministerios, por instituciones nuestras, y que con toda y la pugna que se va desarrollando en el país y con toda la oposición que tenemos, bueno, se ha cumplido con una parte del pago de la deuda social. En nuestro país no se paga por estudiar. Ayer hablaba con unos muchachos en la Feria del Libro, hablaba con unos muchachos y me decían que, bueno, la única universidad que tiene República Dominicana, que es la UAS, en las demás se pagan hasta 2.000, creo que lo que me dijo, 2.000 pesos por asignatura. Eso en Venezuela no se consigue. El que quiera ir a pagarlos a las universidades privadas los paga, o al colegio privado. Pero en Venezuela quien no estudia hoy es porque tiene alguna dificultad. No tiene que ir a la capital de un estado ni a la capital del país, porque en las distintas regiones, localidades, municipios, tiene la posibilidad a través de un mecanismo que nosotros llamamos allá aldeas universitarias. La medicina no es la mejor, ni estamos, bueno, el programa de Barrio Adentro, la misión Barrio Adentro, que fue una misión creada por el comandante Chávez con el apoyo de la Revolución Cubana, está en proceso de readaptación, de refundación, pero la medicina cara, la medicina contra el SIDA o para quienes padecen del SIDA. Y la medicina cáncer, etcétera, y la educación, ¿por qué tuvieron que importarla? ¿Cuál? Importar médicos y maestros. Porque nuestra población tenía un alto porcentaje de analfabetos. Y cuando la revolución tomó el poder, asumió que los cambios, es decir, la revolución o era cultural o no iba a ser sino un gobierno demagógico, y el comandante Chávez tenía muy claro lo que había que hacer. Así que lo primero que se hizo fue abordar el problema del analfabetismo, y en Venezuela teníamos cerca de 2 millones de analfabetos. Así que el proyecto de alfabetización, que se le colocó el nombre de Misión Robinson, alfabetizó inmediatamente a impedidos de la vista, a sordos, a sordomudos, a privados de la libertad, en fin, cerca de 2 millones, hasta que en el año 2005, octubre del 2005, la UNESCO declaró a Venezuela un país libre de analfabetismo. Pero además se crearon otras misiones para que quienes habían aprobado, habían salido de esta oscurana,
pasaran a avanzar a otras etapas en la educación secundaria y luego en la educación universitaria. Así que usted puede encontrar en Venezuela compatriotas de 60, de 70 años que están yendo a una universidad y están estudiando carreras universitarias. Don Carreño, ¿por qué se va la gente de Venezuela? Porque estamos viendo que aquí proliferan tanto empleados informales como negocios de capital venezolano, desde los más capitales más diminutos hasta los más grandes, como por ejemplo las instituciones bancarias. Entonces yo digo, es que quizás dentro de todo lo que es la revolución ha ido quedando poco espacio para lo que es la participación del sector privado en la generación de empleos, ¿o qué es lo que sucede? Hay un poco de todo eso que usted está señalando, y no es mentira que alguna gente se va, decide personalmente irse. Tenemos dificultades en la adquisición de alimentos y de medicinas, pero además Venezuela se desarrolló una clase media con un alto poder adquisitivo, producto de los capitales establecidos en Venezuela. Y bueno, los estándares de vida de la clase media en Venezuela eran y siguen siendo en algunas áreas sumamente importantes. De tal modo que transitar a una modalidad de vida ajustándose a lo que tiene Venezuela, vamos a pasar un tiempo. Pero no es cierto que estemos en una situación de una crisis como lo pinta la mediática internacional. Tenemos dificultades, pero desde la misma oposición se ha desarrollado en algunos municipios hasta la protección a ese vicio que se llamó hoy en Venezuela, que se llama el bachaquerismo o los bachaqueros. Entonces, tenemos problemas, pero esos problemas que vienen no de este año, esos problemas vienen ya desde hace un tiempo y ha resultado bastante difícil el enfrentamiento a ese problema. De modo que entonces el gobierno revolucionario ha creado algunas modalidades a través de aumentos de sueldo permanente y continuamente, la provisión pues de becas, las jubilaciones, en fin, una cantidad de mecanismos, y se han creado también los CLAP. Los CLAP son los comités locales de abastecimiento y producción para enfrentar esta situación. Todavía no tenemos un resultado que se pueda cuantificar ya en fase de abatimiento de esa situación, pero las proyecciones y las encuestas dan como para decir que a finales de este año tendremos unos resultados muy positivos y el año que viene va a ser el año de la derrota de esa situación que en buena medida ha sido prohijada por gobernadores y por alcaldes de la oposición en Venezuela. Bien, profesor, nosotros queremos realmente lo que usted quiere y nosotros deseamos que Venezuela por lo menos no vuelva al pasado, pero la muerte de Chávez, una sequía, los precios del petróleo, comenzaron a navegar contra la corriente en muchísimas situaciones. Yo le quiero preguntar algo, porque sobre democracia no hablemos, que cada vez que alguien ha querido plebiscitos, referéndum, elecciones, ustedes han hecho de todo cuantas veces han querido. La pregunta es la siguiente: ¿usted tiene la íntima convicción de que ese barco está bien manejado? La convicción y la seguridad. Un proceso como el que Venezuela asumió, viendo las experiencias de la Unión Soviética, viendo las experiencias de... Bueno, no vamos a ponerle nombre de otros procesos revolucionarios. Y tomo el de la Unión Soviética. Después de 70 años de revolución, al día siguiente que cayó el muro, aparecieron pendones con la figura del zar. Y la iglesia lo canonizó. Pero aparecieron de una vez las ansias por consumir lo que Occidente produce, en todo. De tal modo que a los 5 años ya era un país con mafias, con todos los vicios, con la prostitución, la droga, el contrabando, con esas desviaciones. Afortunadamente parece ser que la antigua Unión Soviética ha emergido como una potencia. Pero me refería
a que esos procesos que han sido por una vía, quizás pues, distinta seguramente a la que nosotros estamos llevando en Venezuela, nos convenció de que la vía de la educación, de que la vía pacífica, probablemente va a tardar mucho más. Pero cuando pasen 20 y 30 y 40 años, que esta generación de venezolanos puedan hacer las diferencias, nos den una convicción de que el camino que hemos tomado es mucho más seguro en el proceso de las transformaciones que las otras experiencias. No es nada fácil. Probablemente pasarán unas 2 o 3 generaciones más, pero vamos a tener unos resultados unos resultados positivos, y las naciones no se cocinan así como el que pone una olla de agua a hervir y le mete candela y ya está. Tarda para macerarse la conciencia nacional. En esa tarea hemos asumido la responsabilidad millones de venezolanos. Profesor, como historiador no podemos evitar que usted profundice hacia las raíces de los acontecimientos. Es natural y además nos ha deleitado con su erudición. Gracias. Sin embargo, hay un tema puntual. El gobierno bolivariano introdujo en la Constitución de Venezuela un acápite único, como anteriormente hablé, que es el concepto de la revocación de los mandatos. El referéndum. El referéndum Revocatorio. como recurso de un referendo revocatorio para ejercer ese derecho. Así es. Eso es una virtud de esa Constitución. Sin embargo, lo que preocupa hoy como noticia en el mundo son los indicadores de que por vía administrativa se está tratando de restringir el ejercicio de ese derecho. La oposición ha sido virtuosa en el rigor constitucional, tanto como el gobierno. El gobierno ha hecho tantas elecciones como se han pedido, y eso todo el mundo lo elogia. Y la oposición también ha asistido a esos eventos, ha aceptado sus derrotas y ha tratado de desarrollar sus triunfos. Sin embargo, en el caso del referéndum revocatorio se nota, o se aprecia desde fuera, un intento por vía administrativa de parte del gobierno para evitar el ejercicio de ese derecho establecido en la Constitución bolivariana. Explíquenos un poco de eso. A ver. Que es muy inmediato. Sí, a ver, si en Venezuela probablemente usted le pregunta al venezolano común y corriente, ¿cuántas elecciones llevamos en los años que lleva el proceso revolucionario? No perdieron la cuenta. Muy difícil que alguien le diga, bueno, creo que llevamos 15, creo que llevamos 18, creo que llevamos como 14, porque eso se hizo una práctica en la cultura política del venezolano. Y en esa cantidad de procesos eleccionarios, la oposición no ha reconocido el primero. Porque reconocer la derrota sería reconocer al ganador. Y no lo ha hecho. La oposición tiene un problema que tiene que resolver. Y va a tener que resolverlo. Que es que lo que busca es el poder directo. Y en eso no cree nada. Si usted le pone a la oposición que el referéndum va a ser este fin de semana o el próximo mes, va a decir que no, tiene que ser hoy. Porque de lo que se trata es de buscar, no tienen realmente el recurso electoral para ganar. Y de lo que se trata entonces es de buscar una masa crítica que genere un problema para que el gobierno revolucionario quede cuestionado ante el mundo. De modo tal que entonces el proceso del referéndum tiene que cumplir unos pasos. Ellos sabían cuándo se cumplía. Usted sabe que el día 14 o 15 usted va a cobrar su quincena, entonces usted hará su presupuesto. Pero usted no va a hacer el presupuesto para gastar el día 10, porque usted sabe que no va a tener ese dinero. Ni va a dejar que eso pase para el día 24, porque oye, se pasaron 5, 6, 8 días. Ellos tenían esas cuentas. Como las encuestas no le dan la masa electoral necesaria para triunfar, generan entonces un ambiente que desde luego que molesta a la población electoral y que conduce a esto, y que entonces cadenas internacionales de televisión y periodistas, muchos de ellos tarifados, y otros que mienten descaradamente, plantean una situación que en Venezuela no es cierto. El Consejo Nacional Electoral, de lo poco que he visto aquí por televisión, aprobó
Entonces ahora dicen que no están contentos. Es que usted le pone a San Jorge y le dicen, mire, la lanza con la que San Jorge va a matar al dragón, esa no, yo le digo cuál es, tiene que ser un tridente, o tiene que ser de origen de este país. Con cualquier excusa, ellos tratan de crear problemas. Nosotros soportamos el año pasado y este año lo que allá pues se ha conocido como las guarimbas, y esa gente mató y prácticamente condujo a matar a ciudadanos y a crear una cantidad de problemas. Esa gente se presenta en cualquier medio de comunicación con la cara muy lavada, como inocenticos, como no causantes de nada. Entonces lo que ellos tratan es de buscar una masa crítica que le dé la fotografía, que le dé el video 10, 5, 8, 15 segundos para presentarlo ante el mundo. Como que el gobierno revolucionario se niega a todo. El referéndum lo acaba de aprobar ahora por los pasos, pues, el Consejo Nacional Electoral, porque en Venezuela tenemos 5 poderes, además de lo que usted señalaba allí. Creo que es probablemente la Constitución de América Latina es la única que tiene 5 poderes. No sé si habrá en otro país del mundo. Aquí hay como 9 ya. El poder electoral, el poder moral, el poder ejecutivo, el poder judicial y el poder legislativo. Bien. Profesor, vamos a darle las gracias, y vamos a darle las gracias 2 veces por estar con nosotros en un momento en que necesitábamos esa orientación, porque a veces pensábamos que la carga resulta muy pesada para ustedes, la gente que están dirigiendo Venezuela. Y resulta pesada, pero la vamos a llevar. Bien. Manuel Carrero, historiador venezolano, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación.